Hola, muy buenas a todos a otro nuevo tutorial de Java. Mi nombre es Ricardo y hoy vamos a ver una de las cosas que más me costó entender cuando empecé a programar y son en Java los generics o genéricos. Los genéricos nos permiten crear una sola clase, interfaz o método que se puede usar con diferentes tipos de datos. Utilizando generics es posible crear clases que trabajen con diferentes tipos de datos y que opera en un tipo parametrizado en una entidad genérica. Puede ser un poco confuso y como siempre creo que es mejor verlo con un ejemplo. Así que vamos allá. Para empezar a ver los genéricos, primero vamos a empezar un ejemplo con una clase de Java que ya existe y que probablemente ya has usado. Esta clase son las listas. Si por ejemplo nosotros tenemos una lista, declaramos una lista de tipo new array list, podemos ver que el editor ya se está quejando de que no hemos indicado qué tipo de lista es. Que por ejemplo podemos decirle que es un string, que nosotros queremos una lista de tipo string. Aquí también tenemos que decir que es un genérico. Esto nos ayuda a que nosotros sepamos que si nosotros ponemos un hola, nosotros sabemos que cuando tenemos un objeto dentro de esa lista, ese tipo es de tipo lista. Por ejemplo, podemos decir string, el nombre de variable es ejemplo, y aquí no tenemos que castear nada. Esto nos ayuda bastante, ya que si, por ejemplo, nosotros tenemos una lista en la cual no tuviésemos genéricos, sería lo siguiente. Nosotros tenemos una lista creada, pero no sabemos qué tipo de lista es. Esto, obviamente, podemos añadir cualquier tipo de cosa. Podemos decir hola, o podemos poner un número, o podemos poner otro tipo de clase, o podemos coger cualquier cosa. El problema aquí es que cuando queremos coger, por ejemplo, de la primera posición, Java no sabe en tiempo de compilación qué tipo de clase es. Esto, para resolverlo, es básicamente que tenemos que castearlo, ya que es un objeto, y así le tenemos que indicar a Java, Java, esto es de tipo string. El problema con esto es que, obviamente, si cogemos la posición 0, no nos dará ningún tipo de fallo. Podemos ejecutarlo y, bueno, se queja un poco, pero funciona. No hay ningún tipo de problema. El problema es cuando nosotros, por ejemplo, seleccionamos de la lista el 1, que es un integer, y nosotros esperamos un string. Si lo ejecutamos, ya aquí sí que nos falla y nos tiene que decir que, bueno, eso no es un string, que es un entero y no puede ser casteado en string. Para ello, la forma de resolverlo es obviamente utilizando genéricos. En esto, sí, aquí podemos indicarle es un tipo string, entonces el casteo ya no es necesario. Aquí sería la opción número 1 y aquí te está dando el editor un problema diciéndote, oye, esta lista de tipo string, poner un número no tiene sentido y no va a funcionar. Así que podemos decir adiós y ya aquí funcionará. Como puedes ver, esto resuelve bastantes problemas a la hora de programar, ya que el programador no tiene que tener, o sea, no tiene que comprobar qué tipo de clase es, ni programar nada extra. El programador ya sabe de antemano qué tipo de clase es. Y eso nos da menos errores y más seguridad a la hora de programación. Para verlo cómo funciona más en detalles, vamos a crear nosotros mismos un genérico. Aquí he creado una clase llamada genéricos, en la cual para decirle que esta clase va a empezar a aceptar genéricos, lo que tenemos que es, después del nombre de la clase, utilizar el mayor que y menor que, seguido de un nombre de clase. Por norma general se suele llamar t, pero tú puedes llamarlo de cualquier forma. Por ejemplo, vamos a hacer tipo. También puedes aceptar más de un tipo genérico, que puede ser A, B, C, D. Es bastante extraño encontrarte tipos de clase que acepten más de dos genéricos. Vamos a llamarle tipo para verlo con más detenimiento. Obviamente, para utilizarlo, podemos utilizar, por ejemplo, tipo, y esto va a ser tipo class, tipo objeto, por ejemplo. Aquí estamos diciéndole que nuestra variable es de una clase que no sabemos cuál es, que va a ser tipo, que la hemos declarado como genérico. Nosotros, como programadores dentro de esta clase, no vamos a saberlo, pero le vamos a tener que decir qué tipo es de forma cuando utilicemos la clase genérico. Vamos a darle final y así podemos utilizar el constructor para crearlo. Vamos a crear un método que sea mostrar y lo que haga es mostrar de qué clase es el genérico. Esta es la clase del genérico, por ejemplo. Y vamos a decir, vamos a concatenarlo y vamos a decir que tipo objeto, getClass, getNombre. Vamos a hacer un ejemplo de ello. Por ejemplo, vamos a declarar
genérico, y yo lo que quiero es un double. Aquí genérico igual a new genérico. Y obviamente, como le hemos declarado que va a ser de tipo double, le vamos a tener que pasar por el constructor un double, que puede ser 1,0. También, si nosotros intentamos decirle un 1, decir, hey, esto no es el tipo que tú me estás diciendo, o igual si es un string. Si hacemos un 1.0 y decimos genérico.mostrar, si lo ejecutamos, aquí podemos ver perfectamente que a la hora de mostrar nos está diciendo, esta es la clase del genérico, y nos dice es exactamente un double. Si por el contrario lo decimos que, por ejemplo, puede ser un string, y aquí decimos por ejemplo, hola, y le decimos otra vez mostrar, igualmente, esta es la clase del genérico, el cual su nombre es, su genérico, su tipo es un string. Aquí podemos ver exactamente que nosotros controlamos a nivel de programación y de compilación qué tipo de clases estamos esperando y queremos utilizar dentro de la clase específica. Nosotros también podemos utilizar lo que es llamados tipos acotados. Los tipos acotados es básicamente decirle específicamente qué tipo debe ser nuestra clase que estamos utilizando en el genérico. Si por ejemplo aquí nuestra clase genérico queremos clases que sean solamente números, lo que podemos indicarle es que nuestro tipo de clase genérica tiene sí o sí extender de number. Entonces, cuando nosotros vamos a genérico, aquí ya por ejemplo nos está dando un error diciendo que string no hereda de ningún tipo de number y no es aceptado. Como por ejemplo, integer sí hereda de un tipo de number y sí es aceptado. Aquí, por ejemplo, si le damos 1 y lo ejecutamos, no dará ningún tipo de error y una vez más nos dirá que este tipo genérico de clase es un integer. Otra forma de utilizar genéricos es en los métodos. Aquí, en nuestra clase genérico, he borrado todo lo anterior y he dejado únicamente el método mostrar, en el que nosotros podemos indicarle, de la misma forma que en la clase, que queremos utilizar un genérico. Así que vamos a utilizar más menos menor que, y vamos a decirle que es tipo, como antes. Y que vamos a aceptar un tipo que sea tipo objeto. Así que aquí ya estamos diciendo que estamos aceptando un tipo objeto que no sabemos exactamente cuál es, que el programador no lo tiene que utilizar, de la misma forma que en la clase. Si vamos una vez más a aquí, podemos decirle que yo quiero utilizar una string, y esto va a ser un string. También puedo decirle que yo quiero pasarle un número. Y a la hora de mostrarlo, si decimos como un string, por ejemplo, nos volverá a decir que esta clase de genérico es un string. Si decimos si es un 1, que será un entero. Como anteriormente, también podemos decirle que podemos decir más de 1. Igualmente podemos decir segundo tipo objeto. También podemos incluso retornar uno de esos tipos y indicárselo a nuestro método, que vamos a utilizar un genérico, pero que va a retornar uno de esos tipos. Así que si por ejemplo utilizamos un hola y un 1, cuando nosotros imprimamos por pantalla, el resultado es un 0. Si lo mostramos por pantalla también, el resultado veremos que prácticamente será el 1. Aquí es la clase de genérico, es el string, que es nuestra primera clase, y retornamos la segunda, que es el 1. Otra forma de utilizar genéricos es con los comodines, o también llamados wildcards. En los métodos podemos decirle, por ejemplo, que estamos esperando un parámetro de tipo lista que sea de tipo no lo sabemos, pero debe extender the number. Y aquí vemos lista y podemos decir lista.for y recorrer. Tenemos lista, el genérico de la clase es de aquí. De esta forma le estamos indicando que, oye, yo quiero recibir un parámetro de tipo lista que yo no sé de qué tipo será. Lo único que yo sé es que va a ser un número, que debe ser forzosamente un número. Y ahora, si por ejemplo queremos utilizar genérico.mostrar y declaramos, por ejemplo, una lista, the number, lista.add1, lista.add1,23, lista.add10 longer. De esa forma sí que nos las aceptará. Si por otra casualidad nosotros intentamos hacer una lista de tipo string,
otra lista igual a new array_list y intentamos pasar, nos va a decir que no, ya que string no extiende number. Una vez más, si ejecutamos aquí para mostrarlo, los tres tipos que nos va a dar, nos dará que esta es la clase genérica de integer, double and long. Esto ha sido prácticamente todo de los genéricos. Sé que al principio puede ser llegar un poco confuso. Intenta mirarlo con más detenimiento y como siempre, si tienes algún tipo de pregunta, duda o te puedo ayudar en algo, por favor, déjalo en la caja de los comentarios. Y si quieres seguir apoyando este canal, me encantaría que me dices tu like y que te suscribas. Muchas gracias por ver este vídeo.